Juan Francisco Pitamiglio, somos padre e hijo y nos dedicamos al derecho del trabajo y a la seguridad social desde hace ya tiempo y formamos equipo también desde hace un tiempo, ¿verdad? Y bueno, ahora papá les va a contar un poco en qué consiste este primer conversatorio. Bueno, sí, efectivamente estamos trabajando juntos y es una grata compañía en que estamos transitando juntos. Bueno, este conversatorio es es algo corto, pero queremos vamos a hablar de los contratos de trabajo, lo que se llaman los contratos de trabajo atípicos. Eh, Vamos a hacer un pequeño desarrollo de las modalidades de contrato de trabajo que existen en nuestro derecho. Y luego eh, vamos a abrir un pequeño espacio por si hay preguntas, dudas o sugerencias. Como dijo Juan Francisco, este es un primer espacio donde vamos a poder contactarnos con ustedes, gracias a la facilidad que nos pueden dar hoy los medios, los nuevos medios de, de- de Comunicación. comunicación. Este es un medio de comunicación nuevo, para nosotros es muy nuevo y también resulta de gran utilidad. Bueno, Bien, así que empiezo con una pregunta disparadora que quizás es obvia, pero hay que hacerla. ¿Y qué es lo típico en el derecho de trabajo uruguayo? claro. También este conversatorio, él me va a hacer alguna pregunta, yo le voy a hacer alguna pregunta a él, y así es que vamos a ir desarrollando la exposición. El, Como muchos deben saberlo, el contrato de trabajo en Uruguay no está regulado por ninguna norma jurídica, a diferencia de otros países, casualmente Argentina, que tiene una ley de contrato de trabajo, como también lo tienen otros países de América y de Centroamérica. Por tanto, la construcción de los contratos de trabajo se dejó librada a lo que opina la doctrina, que son los profesores de derecho del trabajo, que son los que generan pensamiento jurídico laboral, y asimismo de la jurisprudencia, que también los jueces, a través de sus sentencias, esos fallos, generan eh, posiciones jurídicas que nosotros, a la hora de hacer un asesoramiento, la colectamos y analizamos para saber cuál es la interpretación que estos espacios o actores del trabajo dan a la actividad. Por tanto, los, los con- los contratos o el contrato de trabajo en Uruguay, excepcionalmente es un contrato de término, porque la particularidad es el término, que exista un término. Pero cuál es lo común en el derecho del trabajo? Lo común en el derecho del trabajo es que el plazo del contrato es indeterminado. Se sabe que nace, pero no se sabe cuándo se extingue. Por tanto, la primera diferencia que debemos advertir con respecto a los contratos a término es que no hay una regulación. Por tanto, su regulación deviene de la interpretación que hay hoy en la jurisprudencia y en el pensamiento laboral. Perdón, te corto para hacerte una consulta. ¿Existe alguna norma jurídica que obliga a los empleadores a suscribir un contrato de trabajo por escrito? En Uruguay no hay una norma tampoco que habilite u obligue al empleador a suscribir contratos de trabajo por escrito. Para nosotros creemos que es de gran utilidad hacer por escrito los contratos, incluso el contrato cuyo plazo es indeterminado. Pero como acá estamos hablando de los contratos a término, los contratos a término, la primera característica que tienen es que estos deben ser por escrito. Pero también debemos afirmar que tampoco tenemos, o la jurisprudencia exige la solemnidad, es decir, que exista una determinada forma en que se tengan que plasmar los contratos. Sin perjuicio de ello, los contratos de trabajo a término deben ser todos por escrito, como vamos a ver al analizar cada uno de los contratos a término que priman o sean de mayor utilidad en el ámbito de nuestra práctica habitual de derecho del trabajo. También decimos que esta forma de contratar
por parte del empleador, deviene de cambios que ha habido en la forma de ejercer el trabajo, o de brindar el trabajo, o de prestar el trabajo. Es decir, son eh, a medida que el trabajo cambia, las modalidades cambian, mutan, se transforman, existen formas concretas para aplicar modalidades propias. Así, en los últimos años hemos visto el trabajo en las plataformas, que no vamos a hablar de él en esta instancia, hemos visto el trabajo en las cooperativas, y bueno, diversos otros tipos de modalidades que, teletrabajo, te sumo. teletrabajo, perfecto, que tienen vinculación con las nuevas modalidades de ejercer el trabajo. ¿Y cuáles son los contratos atípicos que más se ven en la práctica o que más se utilizan? Los que más nos solicitan los empleadores o que son más utilizados es primero el contrato término, que es un contrato, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero es el contrato a término. Posteriormente tenemos el contrato de trabajo a prueba, que es una modalidad de contrato a término. El contrato de zafra, que vamos a ver en unos instantes cómo se aplica y cómo se utiliza. Tenemos los contratos también que nosotros nos denominamos a convocatoria, que por allí eh, aparece la figura del changa, los changadores, que está asociado a las actividades portuarias u otro tipo de actividades que existen en la actividad, sea industrial, comercial o rural. También tenemos toda una promoción de contratos juveniles o de trabajo juvenil. Y por último, vamos a hacer referencia a los contratos de arrendamiento de servicio y el contrato de trabajo, o sea, si hay diferencias o no. Bien, y comenzando a analizar puntualmente el contrato de trabajo a término, ¿qué particularidades tiene? El contrato de trabajo a término tiene, o el trabajador aprueba, perdón, el trabajador contratado a término tiene los mismos e idénticos derechos que tiene un trabajador permanente. A saber, se le aplican todos los institutos de la licencia, salario ocasional, el aguinaldo, el pago de las extras, en fin, contemplar el salario mínimo en función de tasas que hoy existen a nivel de los grupos de diferentes grupos de actividad laboral. Y la principal diferencia que tiene con el contrato, cuyo plazo es a término, es que no se, cuando finaliza el contrato, cuando se extingue el contrato, sea por cumplimiento del plazo, por agotamiento de la actividad, lo que no percibe es la indemnización por despido. Es decir, esta es la única diferencia, que no es menor, que motiva la suscripción de los contratos de trabajo a término. La otra que nosotros sugerimos, recomendamos, es que este tipo de modalidad de contrato de trabajo, o los contratos de trabajo a término, se deben suscribirse por escrito, porque es la forma en que nosotros debemos probar la modalidad de la prestación. Si bien no, como dijimos al inicio, no hay ninguna forma de solemnidad, pero nuestra sugerencia es que se hagan por escrito, porque muchos fallos de la jurisprudencia entienden que para probar y acreditar que una persona fue contratada a prueba, a término, a zafra, debe haber un contrato escrito que así establezca su contratación. Bien, ¿existe la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo a término antes del cumplimiento o el vencimiento del plazo estipulado? Claro, sí, sí. Es una de las características que estos contratos tienen, que yo puedo dar por finalizado o rescindir el contrato de trabajo a término, a prueba, a zafra, a convocatoria en cualquier momento, eh, sin abonar la admisión por despido legal. Sí, se pueden rescindir, se pueden rescindir. Eventualmente puede caber, ante algunas situaciones, el reclamo por parte del empleado de cuando se rescinde un contrato antes del plazo, ante tempus se dice, ese empleado puede reclamar por los salarios que se hubieran devengado desde la finalización del contrato, por la rescisión o por la decisión del empleador, perdón,
hasta la finalización del contrato. Esa es una contingencia que sí puede haberla. Hay que ver cómo el empleador documentó esa rescisión, si tiene justa causa, si no tiene justa causa. Pero a tu pregunta en concreto, se pueden rescindir. Y ahora yo te pregunto, ¿qué sucede con los plazos de estabilidad? Oye, explícame qué son los plazos de estabilidad. Bien, Y no a ellos. para contestar esta pregunta, primero es importante aclarar que en el Uruguay el despido es libre, es decir, el empleador puede despedir a un trabajador sin invocar una justa causa. El legislador uruguayo lo que hizo fue desestimular que el empleador despida a los trabajadores en determinadas situaciones que se encuentran estos trabajadores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Las situaciones más típicas que se dan en la práctica son la maternidad, la enfermedad común y el accidente de trabajo. En el caso de la maternidad, se tutela a la trabajadora grávida o a la trabajadora embarazada desde el momento en el que el empleador tiene conocimiento del embarazo hasta los 180 días posteriores a su reintegro real y efectivo al puesto de trabajo. En el caso de la enfermedad común, se tutela al trabajador desde el momento en el que el trabajador se encuentra certificado por enfermedad y amparado al Banco de Seguros, al Banco de Previsión Social, hasta un plazo de 30 días posteriores a su reintegro real y efectivo, y en el caso del accidente de trabajo, se tutela al trabajador desde el momento en el que se ampara al Banco de Seguros hasta un plazo de 180 días desde su reintegro real y efectivo. Se lo tutela, ¿por qué? Porque las normas lo que establecen es que si se los despide dentro de estos periodos, no, la norma no prohíbe el despido, sino que lo que hace es establece que el empleador estará obligado a abonar una indemnización superior a la legal. Entonces, puede suceder, y de hecho en la práctica es muy común, que alguna de estas, que el trabajador contratado a término se encuentre en alguna de estas situaciones durante la vigencia del contrato de trabajo a término y surge la duda en la práctica de qué es lo que sucede si tenemos un trabajador que se encuentra en licencia por maternidad o, o dentro de los periodos de estabilidad, ¿no? Enfermedad o accidente de trabajo, y estamos ante la finalización o el cumplimiento del plazo inicialmente estipulado. Entonces, la respuesta es que estas protección no rigen, ni los periodos de estabilidad no rigen en los contratos de trabajo a término, y ello en virtud de que las normas no estipulan estas protecciones para los trabajadores contratados a término, y además, si aplicáramos las protecciones previstas en las normas a estos trabajadores contratados a término, implicaría que ficticiamente se amplíe el plazo de ese contrato, lo cual no fue querido ni por las partes ni por el legislador cuando estipuló este tipo de protecciones. Te voy a hacer otra pregunta. El contrato de trabajo a término, ¿se puede suscribir más de una vez? En principio, la respuesta es que no, y ello es en virtud de que existe una presunción de que si el empleador suscribe en un periodo breve de tiempo diversos y sucesivos contratos a término, la verdadera intención del empleador es encubrir una relación de trabajo indeterminada a los efectos de eludir o evitar el pago de la indemnización por despido que por derecho les corresponden a los trabajadores contratados o que suscriben un contrato de trabajo de duración indeterminada. Sin perjuicio de esta afirmación, siempre vamos a tener que analizar el caso concreto, debido a que el empleador puede invocar una causa objetiva y razonable que justifique el recurrir sucesivamente a esta modalidad de trabajo que es excepcional. Por ende, siempre vamos a tener que analizar la situación en concreto para determinar si esa sucesión de contratos a término transformó la naturaleza jurídica del vínculo que inicialmente se estipuló a término. Ahora, yo te consulto,
Y pasamos al contrato de trabajo a prueba. ¿En qué consiste y cuál es la finalidad de este contrato? Bien. El contrato de trabajo a prueba es uno de los contratos atípicos que vemos en nuestra práctica habitual, que en general se suscriben contratos de trabajo a prueba para saber si ese empleado o ese trabajador aplica, si reviste las condiciones laborales y la idoneidad suficiente para realizar determinada tarea. Es un contrato esencialmente a plazo, es un contrato que debe ser por escrito, y si bien no existe, como dijimos al inicio de esta tertulia, un plazo que tenga que tener los contratos de prueba, se sostiene, y la jurisprudencia ha sido bastante unánime en este sentido, que los contratos de trabajo a prueba se celebran por no más de 90 días. Pueden celebrarse por periodos menores a 90 días, pero no superiores a los 90 días, salvo, y aquí está cada caso, como dijo Juan, salvo especificidades muy grandes del cargo y que debemos probar la idoneidad por más de 90 días. Eso es una excepcionalidad que habrá que analizar para cada caso. Al egreso, al finalización o la extinción del contrato de trabajo a prueba, se deben abonar por los institutos de la licencia, el salario vacacional y el aguinaldo. Eh, Se puede, eventualmente, antes del cumplimiento del plazo, es decir, antes de los 90 días, rescindir ese contrato en la medida que el empleador se haya dado cuenta antes de ese plazo de que no aplicaba o no tenía las condiciones laborales suficientes para continuar en el cargo. Como dijo Juan recién, no se aplican en este contrato los plazos de estabilidad relativa. Es decir, si hay un trabajador a prueba que en el periodo, en el día, por ejemplo, recién 86, se accidenta o se enferma, eh, eh, le vamos a dar de baja al día 90. ¿Por qué? Porque el objeto de la prueba fue saber sus idoneidades. De lo contrario, si yo mantengo la vigencia del contrato, estoy desvirtuando su naturaleza. Es decir, que no aplica ni los plazos de estabilidad relativa de la enfermedad, el accidente o la maternidad. Eh, no Bien. sé si querés que hable algo más. Ahora te consulto por el contrato de zafra, a ver ¿Cómo no? si nos puedes explicar qué es una zafra. El contrato de zafra es una modalidad de contrato de trabajo utilizada con mucha frecuencia en nuestro país, que es un país agropecuario. Bueno, no es solo agropecuario, sino que hay servicios, hay industrias, hay otros tipos de actividades, pero siempre la zafra está vinculada con ciclos de la naturaleza, ciclos climáticos o determinadas actividades puntuales que un empleador realiza en periodos constantes. Si se nace en una fecha en mayo y se extingue en octubre, y así sucesivamente se repite en el tiempo. El contrato de zafra tiene por objeto contratar a aquellos trabajadores que se van a desempeñar en esa zafra y no en otras, en esa zafra. Lo que sí, estas figuras jurídicas son bien interesantes desde el punto de vista del trabajo, pero no las debemos mal usar. Yo he visto muchas veces que en actividades zafrales, a un zafral lo contratan para la pre-zafra, para la zafra y a su vez para la post-zafra. Eso no es un trabajador zafral, eso es otro tipo de trabajador. O sea que esto a veces sucede. Lo que tenemos que pensar siempre cuando hacemos un contrato a término es pensar o determinar en qué actividad estamos tratando y que sea utilizado con la verdadera modalidad y que no sea una modalidad de eludir el medio por estilo. Sí, que el contrato de zafra, ya explicamos lo que es, debe ser por escrito. Cuando finaliza la zafra se deben de abonar también los institutos de licencia, salario vacacional y aguinaldo. Y como ya dijimos, tampoco rigen para el contrato de zafra los periodos de estabilidad que nosotros llamamos estabilidad relativa, que es la enfermedad, el accidente y la maternidad. Es un contrato que vemos con mucha frecuencia y que es de gran utilidad. Bueno, ¿qué me puedes decir? Si yo quiero, empleador, contratar a una
Se enferma una secretaria, ¿puedo contratar a alguien para reemplazarlo? Sí, en este caso existe lo que se llama el contrato de suplencia, que sirve para justamente contratar a un trabajador que va a, temporalmente va a prestar sus tareas hasta el reintegro de la titular Titular. del cargo. En este caso, el contrato, como dijimos, también al ser atípico tiene que celebrarse por escrito y tiene que estipularse específicamente en el contrato que reintegrada la titular del cargo, que se encuentra ausente por cualquiera sea la razón, ya sea maternidad, enfermedad, accidente o cualquier otra causa de ausencia, el contrato de trabajo se extingue por el reintegro de la titular a su cargo, debiendo de abonarle a ese trabajador que fue contratado para suplir a la trabajadora ausente los rubros de naturaleza salarial que corresponden por derecho, es decir, licencia, salario vacacional y aguinaldo que haya generado en el periodo que efectivamente trabajó. Y también, como comentaba Carlos anteriormente, hay que tener también cuidado con el no mal utilizar esta modalidad de trabajo, porque lo que puede y por lo que inicialmente se empezó como un contrato de trabajo de suplencia, puede mutar a un contrato de duración indeterminada si se mal utiliza y si se celebran sucesivos contratos de trabajo de suplencia en un breve periodo, o en un breve periodo de tiempo. ¿Sí? Y te consulto, ¿existe la posibilidad de implementar un régimen de trabajo convocatoria? Sí, claro que sí. Bueno, ¿Cómo el funcionaría? trabajo de convocatoria ha sido utilizado en muchos momentos en Uruguay y se lo asocia mucho, no es que se lo asocie, pero bueno, se le llama, y no es una palabra, no es que lo que quisiéramos tildar de despectivo, es el changa, el changador. Eh, Uruguay tiene una larga experiencia en aquellos trabajadores, por ejemplo, portuarios. Uruguay tenía una vieja una agencia nacional de estiva, en donde eran changadores y que había una lista de prelación para el ingreso. El trabajador a convocatoria es aquel trabajador que nosotros nos convocamos justamente a demanda de trabajo. Eh, Tiene cada vez más, cuando se habla de trabajadora convocatoria, tenemos que comenzar con que debemos formalizar ese vínculo no solo por las normas laborales, sino por las normas de seguridad social, para que le den cobertura a las situaciones donde el trabajador padezca o de enfermedad, de accidente o aportes a la jubilación. Sí, el trabajador a convocatoria, debemos hacer también un contrato por escrito, es un trabajador a término, pero si bien la periodicidad de su actividad no son 90 días, sino que son periodos mucho más cortos, que tienen que ver con la actividad para la cual él desarrolla su trabajo, el chango. Que Bien, no lo digo en forma despectiva, sino que es una forma que se dice de los trabajadores changados, a bien. Y, convocatoria. y pasando al último tema que queríamos tratar en el día de hoy, es cuál es la diferencia entre el contrato de trabajo y un arrendamiento de servicios. Bueno, eh, es importante afirmar que para determinar si estamos ante la presencia de un contrato de arrendamiento de servicios o ante un contrato de trabajo, utilizamos la figura eh, de la subordinación. Es decir, eh, a- es contrato de trabajo toda aquella actividad humana que está subordinada, es decir, que recibe órdenes y está bajo las indicaciones del empleador. Esa es la característica esencial por la cual se distinguen las relaciones de trabajo, la subordinación jurídica. Ahora bien, el contrato de arrendamiento de servicios, en principio, es un contrato cuya naturaleza no es de derecho del trabajo, es una naturaleza de derecho civil o comercial.
Debo advertir que en 1995 se dictó la ley que reformó la seguridad social y allí se previeron dos modalidades que no eran laborales, sino que era la contratación de empresas unipersonales, que hoy está derogada como instituto, que ahora lo voy a explicar, las empresas unipersonales y el trabajo con profesionales universitarios. Aquella ley preveía que el trabajador, perdón, la empresa unipersonal, que reitero es una relación comercial o civil, en la medida que cumpliera con ciertos requisitos, como por ejemplo el contrato escrito, que el contrato se registrara en el Banco de Previsión Social, la ley establecía una presunción relativa de que esa relación que el empleador contrataba con una empresa unipersonal no era relación laboral, sin perjuicio de que el BPS podía igualmente estudiar el contenido del contrato. Esa disposición se derogó y no es que no quiera, no es que no existan contratos con empresas unipersonales, pero sí, pero no existe todo ese procedimiento de inscribir en el BPS y que se sostenga una presunción relativa de que no hay relación laboral. Y el otro, es más, esa ley recibió por parte de la doctrina laboral una crítica muy importante que tenía que ver con que fue una ley de altísima flexibilización de la actividad, de flexibilización de las normas laborales. El otro contrato que habíamos dicho era el contrato de arrendamiento de servicios profesionales, en donde sí la ley que acabo de decir, la 16.713, en esa parte no se derogó y prevé la suscripción de contratos con empresas, perdón, con profesionales universitarios y exige un contrato por escrito, pero además exige que el profesional universitario cumpla con todos los requisitos de la seguridad social, en este caso referidas a la aporte a la caja de producción. Eh, Son modalidades diferentes que a veces se confunden con el contrato de trabajo. Lo que no quiere decir también que una empresa, un profesional universitario, no devenga después en una relación o no tenga las características de una relación de trabajo. Por eso, bueno, excede un poquito este conversatorio, pero bueno, quizás más adelante, de ser interesante, podemos insistir y analizar concretamente esa modalidad contractual. Sí. Bien, entonces, en definitiva, a modo de conclusión, nosotros entendemos que el suscribir un contrato de trabajo por escrito es muy importante y ello en virtud de que el contrato de trabajo le va a dar a la relación de trabajo un marco jurídico en donde las partes conocen desde el inicio de la relación cuáles son las reglas que van a regir y que van a regular a esa relación. Además, el contrato de trabajo permite establecer condiciones que son neurálgicas para la relación de trabajo, como el salario, no solamente el salario base, sino que cualquier otra partida que perciba ese trabajador, el horario de trabajo, el lugar en el que se va a desempeñar, las obligaciones tanto del empleador como de los trabajadores. Se pueden prever cláusulas de confidencialidad, en fin. Además, y esto quizás es la parte más importante, es que el suscribir un contrato de trabajo por escrito es importante por un tema de prueba, a los efectos de darle una seguridad jurídica a la relación y eventualmente, si el día de mañana se tiene algún litigio o una controversia con un trabajador, siempre es bueno y es mejor tener el contrato por escrito, sin perjuicio de que siempre vamos a estar a la realidad de cómo se desarrolla esa relación de trabajo en los hechos, por la aplicación del principio de primacía de la realidad por sobre los documentos, o sea, por sobre lo que está escrito que rige en el derecho del trabajo. Una sola cosa que quiero aclarar y ya finalizando, que además de los contratos de trabajo a término que nosotros desarrollamos, por la vía de la negociación colectiva, hay diversos grupos de actividad laboral que tienen convenido, acordado, determinado tipo de contratos que son a término. O sea, en determinadas actividades está establecido por vía de convenio colectivo. Bueno,
han sido por ahora muy gentiles y abrimos un espacio de preguntas y estamos a la disposición de los que han participado. Si es que hay preguntas, si no, parece que no. ¿Nadie se anima? Ahí levanté la mano. Tiro la primera Ah, piedra. no, no estamos viendo, perdón. A ver. No, dentro de los diferentes grupos salariales, tú comentaste, Carlos, en alguna parte, y esto último que decías, que puede haber diferentes contratos a término. ¿Cambia también los días de esos contratos o los 90 días que comentaste, eso es parejo para todos los grupos? En general, cuando se negocia en los diferentes grupos de actividad laboral, se trata de mantener los lineamientos establecidos por la jurisprudencia. Sin perjuicio de ello, puede haber especificidades. Por ejemplo, en la construcción se prevé un contrato a término, que no se establece el término, y Que incluso prevé un periodo de prueba especial también para la construcción, que si no me equivoco son término jornadas. 70 jornadas. Pero en ese caso, que estábamos hablando de la construcción, prevé el pago de una gratificación eh, especial al terminar el contrato. Es un símil. Quiero decir esto que en la negociación colectiva las partes tienen libertad de acordar según las especificidades que tiene la actividad. Lo que no quiere decir que no tengan que cumplir también con las normas generales del derecho del trabajo, así como también cumplir los mínimos exigidos por la norma jurídica. Entonces, las preguntas, en general, a nivel de la negociación colectiva, se mantienen los plazos, o estos plazos que nosotros estuvimos viendo de la prueba o contratos a término determinado que se puedan prever en los contratos. ¿Quedó contestada? Sí, gracias. Está bárbaro, gracias a ti. No sé si hay alguien más que nos quiere o tiene alguna duda, sugerencia, conversar de la actividad que se trate. Estamos a las órdenes. Parece que no. Fuimos muy claros, entonces. Bueno, si no hay comentarios o consultas, les agradecemos que se hayan contactado en este espacio y muchas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes y bueno, este es el inicio o es nuestro bautismo para próximas presentaciones a través de esta red profesional tan importante como lo es LinkedIn. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Buenas Gracias. tardes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.